con una tendencia irreversible, con tendencia irreversible, irreversibles, una tendencia contundente e irreversible. irreversible. Estas son las declaraciones de los dos últimos presidentes del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena y Elvis Amoroso. Una declaración que suena mucho más a una sentencia, a una amenaza a la democracia, pero ahora tiene una denuncia real por parte de Estados Unidos. La semana pasada el presidente Donald Trump señaló que en un informe de la CIA se recaudaron datos sobre cómo el régimen ha robado elecciones en Venezuela desde 2004. Hoy estamos dando a conocer documentos que demuestran que la CIA obtuvo reportes de un complot específico para hacer algo muy favorable al corrupto régimen de Maduro en Venezuela. Y eso fue exactamente lo que ocurrió, una conspiración para manipular las elecciones del país en 2020, y fue lo que hicieron. Este reporte incluye detalles precisos de métodos utilizados por el régimen para alterar los cómputos electorales, para hacerlos indetectables en auditorías, sin importar cuán profundo fuera. El primer detalle que se puede notar del informe es que tiene una gran cantidad de nombres de figuras individuales y organizaciones tachadas con el objetivo de proteger las fuentes de la investigación de la CIA. Pero el otro siguiente detalle es que, a pesar de las experticias, la CIA no confirmó de manera definitiva que se haya ejecutado un fraude electrónico a gran escala en alguna elección específica. Pero si no fue así, entonces, ¿cómo el chavismo lo logró? El informe se enfoca en las elecciones que se desarrollaron entre el 2004 y el 2020 en Venezuela. 16 años en los cuales el CNE se volvió cada vez más corrupto por la influencia y militarización del régimen. Pero la pregunta es, ¿cómo se realizaron estos fraudes? Porque en los 27 años del chavismo se realizaron 29 procesos electorales favorables al régimen. Solo 2 fueron una derrota para ellos. la opción del no, El referéndum constitucional del 2007 y las elecciones parlamentarias de 2015. Entonces, esto nos da otra pregunta. Si el fraude estaba tan asegurado, ¿cómo perdieron comicios tan importantes para ellos? Para responder estas dos preguntas, hay que descifrar el por qué ha sido tan importante para Estados Unidos las elecciones en Venezuela, mucho más allá de un tema de política internacional. El presidente fallecido Hugo Chávez, según la inteligencia de la CIA, había mostrado interés de manipular resultados electorales mediante sistemas electrónicos. Pero además, uno de sus objetivos era evitar la reelección del presidente George Bush, uno de los mandatarios más críticos durante los años que gobernó el militar golpista. Para el 2006, Smartmatic compró la empresa estadounidense de sistema de votación Sequoia. Esto fue considerado como una amenaza moderada por la inteligencia de Estados Unidos, porque dicha empresa operaba en cerca de 400 condados del país, por lo cual el gobierno estadounidense obligó a Smartmatic a vender la empresa en el 2007. Ahora regresando a la primera pregunta, ¿cómo se realizaron estos fraudes? En este caso el análisis de la periodista Germania Rodríguez se vuelve muy práctico. Que el chavismo no necesitaba cambiar los números, porque ya desde los primeros años de Chávez se usaban los recursos del Estado para hacer campaña, se compraban votos, se amenazaban a personas que votaran en contra del chavismo. ¿Se acuerdan de la lista Tascón? Sí. Le impedían que los candidatos más populares opositores se lanzaban o los metían presos. Entonces, el chavismo nunca necesitó cambiar el número de la máquina hasta el 2024, que no está incluido en ese informe. El chavismo no necesitó nunca cambiar los números porque ya habían hecho la trampa mucho antes del día de la votación. Y eso es lo que tenemos que entender los venezolanos, porque cuando uno repite desinformación termina ayudando al enemigo. Ya va a salir Telesur con un reporte diciendo exactamente qué es lo que dice el reporte de la CIA, que dice que no cambiaron los números, sin incluir el contexto. Y el contexto es que claro que se robaron las elecciones y no tuvieron que ni siquiera cambiar los números. El régimen usa la persecución y la represión en todos los escenarios, pero no ha sido suficiente en los últimos años.
El informe también reporta el interés del chavismo en las elecciones del 2012, en las cuales el DGCIN y el SEBIN trabajaron de la mano con el CNE y Smartmatic en planes para manipular resultados mediante máquinas alteradas, desplegadas en 300 centros de votación, en zonas donde tendrían asegurada la victoria de Hugo Chávez, lo que aseguraría una victoria de al menos 1.5 millones de votos. Pero fíjense, Chávez le ganó a Enrique Capriles por 1,6 millones. ¿Esto será una casualidad? Los agentes de inteligencia no son los únicos que intervienen al poder electoral. El chavismo militarizó el núcleo tecnológico del sistema electoral. El informe señala que en el 2012 un especialista en comunicaciones del ejército fue asignado al CNE para proveer acceso en tiempo real a los resultados del chavismo. Otro punto es que el director de tecnología de información del CNE, descrito en los informes como un confidente del jefe de inteligencia militar, fue responsable de diseñar los protocolos para auditar el software de votación. Sobre la militarización del CNE, tuvimos recientemente una denuncia al respecto en nuestro Dossier Venezuela podcast. Nacho, hay un personaje que se llama Carlos Quintero, que es un militar asemilado, que es el que maneja el CNE de Venezuela, que es la mano derecha de Diosdado Cabello Rondón, que es uno de los 5 miembros del CNE, de las personas que encabezan la junta directiva del CNE. Este señor es el que maneja toda la parte técnica, data, de operación, de cómo se hace el fraude electoral. Él fue copartícipe del fraude electoral junto a un grupo técnico del robo de las elecciones del 2020 en los Estados Unidos, cosa que si quiere hablamos después porque esa investigación la llevamos nosotros a cabo y hasta el día de hoy tanto el director del FBI prometió sacar todas las pruebas, el presidente Trump lo ha dicho varias veces, inclusive nombró y dijo que habían testigos venezolanos que se habían presentado en la justicia norteamericana y que habían atestiguado en base a eso. Con referencia a las denuncias, las elecciones en Venezuela tuvieron una primera denuncia oficial por parte de Smartmatic en el 2018, cuando acusó públicamente al régimen de inflar número de votantes en más de 1 millón en la Asamblea Nacional Constituyente del 2017. La otra elección que se menciona en el informe es la parlamentaria de 2020, que señala que el madurismo había planeado aplicar una técnica que permitiría crear un segundo set de máquinas virtuales para replicar resultados legítimos mientras se sustituyen datos manipulados. Sin embargo, esto no habría sido necesario por el boicot casi total de la oposición en esos comicios. Un punto bastante interesante es que el informe no cubre las elecciones presidenciales de 2024. Hagan visible lo que vieron en Venezuela, en las que el dictador Nicolás Maduro fue proclamado como presidente electo tras el fraude cometido por el CNE, un crimen delatado por la coordinación del Comando por Venezuela, liderado por María Corina Machado, que realizó la recolección masiva, digitalización y publicación de las actas de escrutinio que tenían los números verdaderos. Lo interesante de la publicación de este informe es que sus denuncias coinciden por las hechas por Hugo El Pollo Carvajal a través de una carta enviada al presidente Donald Trump en abril de este año. Fíjense, Carvajal señaló en su carta que Smartmatic nació como una herramienta electoral del régimen venezolano. Además que las elecciones pueden amañarse con el software. Es también imprescindible recordar que el ex jefe de inteligencia militar servirá como testigo contra el dictador Nicolás Maduro en el juicio que enfrenta en Estados Unidos por narcoterrorismo. Este informe, sin lugar a dudas, expone lo que la sociedad civil y los venezolanos tienen más de 15 años denunciando sobre las elecciones. Pero su publicación una semana antes de la instalación de la mesa de trabajo de la Asamblea Nacional de 2015 y el Parlamento chavista deja entrever que la conversación electoral estará más viva que nunca. Mucho queda por analizar y revisar sobre el impacto político de este informe en dicha mesa. Irreversibles. Gracias a muchos
muchos de los efectivos del Plan República pudimos tener nuestras actas. Cuando yo era vicecanciller para Europa, fue auditado por los técnicos electorales más especializados de Europa. Dijeron que era el sistema electoral más perfecto, una plataforma tecnológica donde cada voto es una persona, que se abre la máquina de votación con una huella. Es decir, el sistema tecnológico electoral que tiene Venezuela es uno de los más integrales del mundo. Así que si ese señor está diciendo lo que está diciendo, bueno, querrá salvarse, vaya usted a saber por qué, vaya usted a saber qué pecados o qué delitos busca él salvarse, pero tú puedes traer aquí, el sistema electoral tiene muchas auditorías, más de 14 auditorías previas y postelectorales.